Saludos estimados estudiantes. En este video miraremos lo que es la introducción a la unidad 1, números reales, correspondiente a la materia de cálculo diferencial. Yo soy el ingeniero Óscar Emanuel Aguilar Vera, que les dará este curso. Bueno, comencemos. Los números reales, con el tema 1.1, los números reales. El cálculo sustenta su estudio en el conjunto de los números reales. Por esta razón es necesario conocer sus axiomas y sus propiedades principales. Existen diversas maneras de iniciar el estudio del sistema de los números reales, pero una de las más consideradas es los sistemas numéricos más sencillos. El primero de ellos es el conjunto de números naturales. En esta primera unidad vamos a estudiar los números reales y cómo se dividen. Entre ellos vamos a ver los números naturales, los números racionales, los números irracionales y los números enteros. Comenzando con el primer grupo, es el de los números reales. ¿Quiénes conforman este grupo? Enteros positivos a partir del 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 50, 60, 70, 80, 90, 1 millón. Todos ellos forman parte de este conjunto llamado números naturales. Vamos a denotar a los números naturales con la letra n. Siguen estas reglas. 1 siempre va a ser menor a cualquier número natural. Eso lo podemos ver inclusive acá. Notamos que 1 es menor a cualquiera de los demás números de los números naturales. Inclusive si la lista siguiera a 10, 100, 1000, 1 millón, todos esos números serían mayores a 1. Ahora nos menciona, si k es un elemento de los números naturales, se define su sucesor como k más 1. Y además, k más 1 es un elemento de los números naturales. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos. Como podemos observar, los números naturales son todos los números enteros positivos mayores a 1. Y la lista puede seguir. 10, 11, 12 y así. Ahora vamos a analizar esta segunda regla. ¿Qué nos da a entender? Quiere decir que todo número tiene un sucesor que es equivalente a k más 1. Por ejemplo, si yo eligiera el número 2, su sucesor debería ser 3. Y efectivamente, en la lista podemos ver que el siguiente número es 3. Si el número fuera 4, su número sucesor debería ser 5. Y así es. Y podríamos seguir y seguir. 11 más 1 es igual a 2. Y efectivamente notamos en la lista que el sucesor de 11 es 2. La tercera regla. Si k es un elemento de n, a excepción del número 1, se define como a su antecesor k menos 1. Y aparte, ese valor es un elemento de los números naturales. Vamos a observar ese caso. 3 menos 1 debería ser 2. Y efectivamente, 2 es el antecesor de 3. Si tomamos a 10, su antecesor debería ser 9. Y efectivamente, así lo es. Pero nos menciona que la única excepción es el número 1. ¿Por qué? Si yo coloco 1 menos 1, el valor es 0. Y 0 no pertenece a la lista de números naturales. Por eso aquí dice que k tiene que ser diferente de 1. Este sería el primer subconjunto de los números reales, denominados números naturales. Ahora, muchas veces vamos a necesitar utilizar valores como en los números negativos, por ejemplo al medir temperaturas,
al generar la operación de la resta, u otras veces vamos a necesitar el número 0 para distintas operaciones. Por eso los números enteros amplían esa lista. La lista anterior, que estaba limitada únicamente a números positivos mayores a partir de 1, ahora se amplía e incluye números negativos y la denotaremos con la letra Z. ¿Qué quiere decir? Que ahora también existe el menos 3, el menos 4, el número 0 ahora existe, el 1, el 2 y ya. ¿Qué quiere decir esto? Que los números naturales también son números enteros, pero no necesariamente todos los números enteros son números naturales. Ahora comenzamos con el tercer subconjunto, los números racionales. Los números racionales son números que pueden expresarse como una fracción de dos números enteros. Si tanto en el numerador como en el denominador tengo un número entero, yo puedo catalogar a ese número como un número racional. ¿Cuáles podrían ser ejemplos? 3 medios. Si se dan cuenta, 3 medios tiene tanto en su numerador como en su denominador un número entero. Por lo tanto, puede considerarse un número racional. 7 octavos. De igual manera, tiene tanto en el numerador un número entero como en el denominador un número entero. Puede considerarse un número racional. Ahora la pregunta es, ¿los números enteros o los números naturales, por ejemplo el número 5, puede considerarse, por ejemplo, un valor entero como el número 5, puede considerarse racional? La respuesta es sí, porque recordemos que cualquier valor entero puede representarse como una fracción de 5 entre 1. En este momento estamos diciendo que es una fracción de dos números enteros, y efectivamente 5 y 1 son números enteros, por lo tanto también entra en la categoría de números racionales, e inclusive con negativos. Por ejemplo, el valor menos 3 yo lo podría representar como menos 3 sobre 1. También sería la división de dos números enteros y seguiría considerándose un número racional. ¿Qué otro valor puede ser considerado un valor racional? Aquí ya vimos fracciones. Aquí ya vimos que los números enteros pueden también considerarse números racionales. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo un valor decimal? Como por ejemplo 0.24. 0.24 también puede expresarse como una fracción de 6 sobre 25. De hecho, lo podemos corroborar en la calculadora. Si yo en mi calculadora coloco 0.24, me va a dar 6.25. Vamos, y tanto 6 como 25 son números enteros, entonces también puedo considerarlo un número racional. Y eso pasaría con varios valores decimales. 0.25, por ejemplo. Si yo lo corroboro con mi calculadora, 0.25 sería igual a un cuarto. Una división de dos números enteros, o 0.5. Sabemos perfectamente que es lo mismo que un medio, que es la división de dos números enteros. Entonces, números
decimales también, algunos números decimales también pueden considerarse números racionales. Ahora, también existen, vamos a ver, estos serían decimales, valores decimales. Ahora, existe otra categoría que también podemos considerar números racionales. Esos son los periódicos. Hemos visto en algunas ocasiones que existen números, por ejemplo, 0.333333 y que se va al infinito. Matemáticamente nosotros podemos escribir ese 0.3 como 0.3 con una línea en la parte superior. Esto indica que es periódico, es decir, que este mismo valor se repite una infinidad de veces. Pero si nosotros corroboramos con la calculadora, podríamos ver que este valor periódico corresponde a un tercio, 0.3333. Entonces podemos representar este valor infinito como un tercio. ¿Qué quiere decir esto? Que los números periódicos también se pueden representar como una fracción de dos números enteros. Por lo tanto, también entran en la categoría de números racionales. Entonces, esto lo podemos notar acá. Fracciones y enteros se les considera números racionales. Cualquier número natural es considerado un número racional. Cualquier número entero es considerado un número racional. Aquí lo repetí por error. Cualquier expresión finita, es decir, cualquier fracción con un límite de decimales, también puede considerarse un número racional. Y cualquier valor periódico, como aquí tenemos algunos ejemplos, también puede considerarse un número racional. Hasta este punto hemos visto tres categorías: los números naturales, los números enteros y los números racionales. En la última categoría es los números irracionales. Estos valores se caracterizan por no tener una secuencia definida y no poder una expansión decimal infinita y no poder expresarse como una fracción de dos números enteros. Ponen de ejemplo acá, por ejemplo, el valor de pi. Si nosotros aquí en la calculadora vemos cuánto vale pi, vemos que existe un número infinito de decimales, 3.14, 15, 9, 26, 54, y la lista puede seguir, y no hay una secuencia definida, como vimos en el caso del punto 33. La raíz cuadrada de 2 también lo ponen como un ejemplo. Si le sacamos valor a una raíz cuadrada como 2, también notamos que existe una cantidad enorme de decimales sin seguir una secuencia definida. Entonces, estos números son los considerados irracionales. Para concluir este primer tema, tenemos prácticamente dos grandes categorías dentro de los números reales: los números racionales y los números irracionales. Dentro de los números racionales, ¿qué tenemos? Fracciones, valores enteros, decimales finitos.
Dentro de los números enteros son prácticamente todos los valores enteros negativos, positivos y cero. Todos los números enteros son considerados también números racionales. Tenemos a los números naturales, que son valores que empiezan a partir del 1 en adelante, y también son considerados enteros y a su vez son considerados racionales. Mientras que la otra categoría serían los irracionales. Los irracionales no pueden entrar en la categoría de ninguno de estos tres. Por ejemplo, habíamos visto que un número entero también puede ser un número racional y también puede ser un número natural. Mientras que un número irracional no puede ser un número racional, no puede ser un número natural y no puede ser un número entero. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Cualquiera de estos valores nosotros podríamos notar fácilmente que no sigue una secuencia finita y definida. No hay un patrón, por así decir. Bueno, esto sería el primer tema de la asignatura de cálculo diferencial. Pronto miraremos algunos ejercicios y los axiomas que rigen a los números enteros. Hasta luego.